Reciban un cordial saludo del profe Carlos Quintero. Bienvenidos a esta clase de matemáticas en la cual trataremos el tema traslación de un vector al origen de coordenadas. Bien, partamos del siguiente ejemplo. Dado el vector AB de origen en el punto A de coordenadas 1,2 y de extremo en el punto B de coordenadas 4,3, se nos pregunta cómo se halla el punto P, o sea, las coordenadas X y de ese punto P, de tal manera que el vector AB sea igual al vector OP, siendo O el origen de coordenadas en un sistema, en un plano cartesiano. Vamos a ilustrar el problema para explicar geométricamente en qué consiste. Tenemos el eje Y, el eje X y el punto O, que sería el origen de coordenadas. Bien, tenemos un vector AB que inicia en el punto A de coordenadas 1,2. En este punto, este sería el punto A de coordenadas 1,2. Y el extremo es el punto B de coordenadas 4,3. Que sería este punto por acá. Este sería el punto B de coordenadas 4,3. O sea que el vector va desde A hacia B. Sería este el vector AB. Bien, sabemos que todo vector en el plano goza de la propiedad del libre desplazamiento. Es decir, que yo lo puedo trasladar con la idea de no cambiar ni la magnitud, ni la dirección, ni el sentido. Entonces la pregunta es, queremos trasladar este vector AB, pero ya que el origen no sea el punto A, sino que sea el origen de coordenadas, este origen acá. Entonces la pregunta es, ¿dónde estará el punto P? ¿Cuáles serán las coordenadas del punto P? De tal manera que el vector OP sea igual al vector AB. Es decir, ¿cuál sería el punto P que hace que el vector OP tenga la misma dirección, el mismo sentido y la misma magnitud del vector que nos dieron del vector AB? Esa es la pregunta que está en juego. ¿Cómo hallamos las coordenadas de este punto P? Claro, entonces se va a decir que el vector AB fue trasladado al origen de coordenadas, como bien lo dice el título de esta clase. Bien, ¿cuál sería el desplazamiento horizontal que tenemos que hacer a partir del origen? Porque ya sabemos que el origen va a ser el origen del vector, del nuevo vector. ¿Cómo hallamos el desplazamiento horizontal? ¿Cómo lo hallamos? Voy a borrar acá un momento. ¿Cómo hallamos ese desplazamiento horizontal? Que sería este de acá. Pues a la coordenada 4, la coordenada X del punto P que queremos sería 4 menos esta distancia 1. O sea que tendríamos que recorrer a partir del origen 4 menos 1, que nos da 3. 3 unidades hacia la derecha. Hacia la derecha. 3 unidades hacia la derecha. ¿Cuál sería la coordenada, el valor de la coordenada Y del punto P que queremos encontrar? Sería esta distancia, esta alturita recorrida en este sentido. Entonces sería la coordenada Y de este punto, que sería 3, esta distancia 3,
menos 2. Entonces, si yo a 3 le quito 2, me da esta distancia dirigida hacia arriba en este caso. Entonces sería 3 menos 2, lo que nos daría 1. ¿Qué significa esto? Que el punto P que queremos buscar, que estamos buscando, es el punto de coordenadas 4 menos 1, 3 menos 2, es decir, el punto P de coordenadas 3,1. Claro, el punto 3 de coordenadas 3,1 sería este punto por acá. Y si trazamos este vector desde O hasta P, este sería el punto P que estábamos buscando, el punto P buscado. Entonces vemos que estos dos vectores tienen la misma dirección, la misma magnitud y el mismo sentido. Se dice que el vector AB ha sido trasladado al origen de coordenadas. Ya no lo miro como iniciando en A, sino que lo miro iniciando en el origen de coordenadas. Entonces, ¿qué tenemos? Que de manera general, dado un vector B, o le llamamos vector AB, si queremos hacer hincapié en el inicio, en el origen y en el extremo. Dado un vector B, un vector AB, pues, de origen el punto A de coordenadas x1, y1, y de extremo B, punto de coordenadas x2, y2, el punto P, de coordenadas x, y desconocidas, tal que, o sea, que hace, el punto P que hace que el vector AB sea igual al vector OP, ese punto es el punto P de coordenadas. La coordenada X sería igual a la diferencia de las coordenadas X de los dos puntos que determinan el vector AB. Es decir, que sería, iba a ser a la coordenada X2 se le resta la coordenada X1. O sea, a la coordenada X del extremo del vector AB se le resta la coordenada X del origen del vector AB. Y esa resta sería la coordenada X del punto que queremos encontrar. La coordenada Y sería Y2 menos Y1. O sea que va a ser la segunda coordenada del extremo del vector dado, del vector AB, menos la segunda coordenada del origen del vector AB. Y esa resta sería la coordenada la segunda coordenada, la coordenada Y del punto que queremos encontrar. Acá entonces, este sería x1, y1, en este caso, x1, y1, y este aquí sería x2, y2. Entonces, ¿qué se hizo? ¿De dónde salió este x? La coordenada x del punto. Al valor x2 del extremo B se le restó el valor x1 del origen A. Entonces 4 menos 1, lo que nos da 3 en este caso. ¿Y cómo se obtuvo la coordenada y? El valor y2, o sea el valor y del extremo B, que es 3, se le restó el valor y del origen A, que sería 2, 3 menos 2, lo que nos dio 1. Así se hallan las coordenadas del punto P que garantizan que el vector AB sería igual al vector OP. Ya el vector ya no estaría iniciando en A, sino que estaría trasladado al origen. Por eso el tema se llama traslación de un vector al origen de coordenadas.
ya no lo miro en cualquier parte del plano, sino que lo miro iniciando en el origen de coordenadas. ¿Sí? Entonces, mientras que los dos vectores tengan la misma dirección, la misma magnitud y el mismo sentido, se está hablando del mismo vector. Veamos dos ejemplos más y con esto terminamos esta clase. Nos dan la siguiente situación. Nos dan un vector vertical, cuyo origen es el punto de coordenadas menos 2, menos 1. Menos 2, menos 1. Este sería el origen A del vector. Y cuyo extremo es el punto de coordenadas menos 2, 4. 1, 2, 3, 4. Sería acá. Este sería el punto B. Entonces, ¿qué nos están dando? Este vector vertical. Repito, el origen de este vector sería el punto de coordenadas menos 2, menos 1. El extremo sería el punto de coordenadas menos 2, 4. Y nos piden lo mismo. ¿Cómo hacemos para dibujar este vector, pero ya no aquí aplicado en el punto A, sino que iniciando en el origen de coordenadas? Iniciando acá. Entonces, es muy sencillo, ¿no? Ya sabemos que las coordenadas del punto P, cuya coordenada X y cuya coordenada Y no conocemos, la coordenada X, ¿cómo se halla? Sería la coordenada X del extremo B, o sea, sería menos 2, menos la coordenada X del origen, o sea, menos 2. Esto nos queda que X es igual a menos 2, por ley de signos menos 2 más 2, o sea que la coordenada X vale 0. Esta coordenada X del punto P vale 0. Y el valor de Y, hagámoslo acá, sería la segunda coordenada del extremo B, que sería 4, menos la segunda coordenada, o sea, menos 1, menos la segunda coordenada del origen A. Y esto nos va a dar 4 más 1, que nos daría 5. Entonces tenemos que la coordenada Y vale 5. O sea que el punto sería el punto de coordenadas 0,5. El punto P sería el punto de coordenadas 0,5. 0. Nos ubicamos acá en 0. 5. Subimos 5 unidades. 1, 2, 3, 4 y 5. Y este sería entonces el vector. Este sería el punto P de coordenada 0,5. O sea que el vector AB sería igual al vector OP. Tienen la misma dirección, la misma magnitud, la medida es la misma y el mismo sentido, van hacia arriba ambos. Se dice que el vector, repito, se ha desplazado, se ha trasladado al origen de coordenadas. Ya no miro el vector AB, sino que me concentro en el vector OP. Esa es como la idea. Y terminamos esta clase con la traslación de un vector ya no vertical, sino un vector horizontal. Bueno, observemos la característica de la traslación de un vector vertical. La coordenada X vale 0. Y la coordenada Y, pues sí tiene un valor, en este caso 5. ¿Qué va a pasar en el caso de que el vector sea no vertical, sino que sea un vector horizontal? Ejemplo 3. Nos dan entonces esta situación. Nos dan un vector horizontal de coordenadas menos 3,3. Menos 1, menos 2, menos 3,3. Este es el origen.
Y el extremo sería el punto de coordenada menos 1,3. Este sería el vector, este sería el extremo. O sea que el vector sería este. El vector que va desde A hacia B. Siendo A el punto de coordenadas menos 3,3. 1, 2, 3. Y siendo B el extremo de coordenadas menos 1,3. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues simplemente se quiere aplicar este vector ya no en A, sino aplicarlo al origen, trasladarlo al origen de coordenadas. Y correr entonces lo mismo, pues 2 unidades hacia la derecha. Pues claramente el punto P que estamos buscando va a estar por acá. Pero ¿cómo hallamos matemáticamente ese punto P cuando no sea tan evidente gráficamente? Ya sabemos que el punto P de coordenada X, Y. ¿Cómo hallamos la coordenada X? A la coordenada X del extremo B. Aquí recordemos que el punto A es de coordenada menos 3,3. El punto B es de coordenadas menos 1,3. A la coordenada X del extremo B, o sea, a menos 1, le restamos la coordenada X del origen A, o sea, le restamos menos 3. Y esto por ley de signo nos va a dar que X va a ser igual a 1 más 3, o sea que X va a ser igual a 4. La coordenada X vale 4. ¿Cómo se hallaría la coordenada Y? Ahora, a la coordenada Y del extremo B, que es 3, le restamos la coordenada X del origen A, que es 3, lo que nos da que Y vale 0. O sea que el punto es de coordenadas aquí tengo un error, menos 3, 3, menos 1, 3. Es que acá hay menos 1. Menos 1. Aquí tenía 1, realmente hay un error, es menos 1. Menos 1. Menos por menos da más. Y menos 1 más 3 nos da 2. Miren lo importante, este tipo de errores suelen pasar, pero cuando uno tiene claro el problema, tanto geométricamente como matemáticamente, uno puede encontrar en dónde está la inconsistencia, ¿no? Sí, aquí tenía un error, se me olvidó colocar este menos. Y menos 1 más 3 nos da 2. Bien, ahora sí, el punto entonces, ¿cuál es el punto P? Esto significa que el punto P que queríamos encontrar es el punto de coordenadas 2,0. Claro, 2,0 quedó en el eje X. O sea que el vector sería el vector OP, que va desde O, pues obviamente hasta el punto P. Sería el mismo vector, pero ya dibujado ya no en el punto A, sino en el origen de coordenadas. Dos vectores que tienen la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. Se dice que el vector P, el vector AB, ha sido trasladado al origen de coordenadas. Observemos entonces que la coordenada Y para la traslación de un eje de un vector horizontal es la que vale 0. Entonces repito, cuando el vector es vertical, la coordenada X vale 0. La coordenada X del vector que se ya trasladado al origen. Y cuando el vector es horizontal, es la coordenada Y la que vale 0. Del origen, la coordenada Y del punto extremo del vector ya trasladado al origen de coordenadas. Muy bien, con esto damos por terminada esta clase. Les agradezco la atención prestada. Muy amables.